Amén. Entonces, buenos días a todos, que el Señor me los bendiga grandemente. Mi nombre es Elvis Rodríguez Amador, soy pastor que estoy pastoreando en Mendoza, Argentina, y soy de nacionalidad boliviana, soy boliviano. De hecho, nací en Potosí, pero radico en Argentina ya 26 años. Para la gloria del Señor. Y allá conocí al Señor y allá pudimos ver la gloria de Dios y pudimos percatarnos de que realmente necesitábamos entender quién es Jesús el Cristo. De hecho, esto es lo que hoy nos trajo a Bolivia, de poder hacerles participar y de poder hacerlos entender de que Jesús el Cristo es el único quien soluciona los problemas fundamentales del hombre. Por eso es de que estamos aquí, por eso nos estamos en esta oportunidad, en esta bello de la ciudad de La Paz. De hecho, El Alto es un hermoso lugar, nunca había conocido. Y es un hermoso lugar poder ver toda su estructura. La verdad que nos impresionó muchísimo, pero el motivo no era de venir de turismo, sino que es el motivo de venir y traerlos fundamentalmente el Evangelio de la Biblia. Algo que se ha perdido, algo que no se está predicando actualmente, y esto lo pudimos observar donde los lugares que estuvimos en Chile, en Argentina. Y realmente no se está haciendo el Evangelio de la Biblia. Hoy por hoy se está hablando de distintas cosas, de distintos métodos para evangelizar, de distintos métodos para unir a la gente, de distintos métodos para motivar a la gente, para que la gente pueda asistir a la iglesia. Pero no se está percatando de qué es el Evangelio netamente. El Evangelio de la Biblia es uno solo y lo podemos observar nosotros allí. Quiero que podamos leer este texto bíblico, yo sé que ya lo estuvieron leyendo. Primera de Juan, capítulo 20, versículo 31, el 30 y el 31. Tenemos que entender verdaderamente por qué es el Evangelio de la Biblia. Porque si no entendemos el Evangelio de la Biblia, difícilmente vamos a poder hacer el evangelismo de la Biblia. Si lo tienen todos, podemos leer este versículo, por favor. Y me gustaría que lo leamos todos en voz alta y fuerte, para que todos podamos. San Juan, capítulo 20, versículo, vamos a leer desde el versículo 30 al 31. Amén. Leemos a la voz de tres, si todos tienen. San Juan, capítulo 20, versículo 30 y el 31. Amén. Si los tienen todos, leemos en la voz de tres. 1, 2 y 3. Hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el propósito y ese es el Evangelio de la Biblia, creer que Jesús es el Cristo. Porque Pedro fue fundamentado y la fundación de Pedro fue en esta revelación. Nosotros hoy en esta oportunidad no los venimos a traer conocimiento humano, tampoco venimos a darles filosofía humana o entendimiento humano, no, sino que les venimos a traer solamente la revelación del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo, aquel Espíritu poderoso que le ha revelado a Pedro y le ha dicho que tú eres Jesús, el Cristo. Esa revelación es la que estamos trayendo a ustedes. No conocimiento ni teológicamente humano,
De hecho, ustedes ya saben de eso por demás, porque realmente Bolivia está preparado en cuanto a la teología. He visto a muchos pastores, teólogos, directores de seminarios, las cuales pudimos encontrarnos en estos 15 días, tanto como en Tarija, en Oruro y en aquí. Pero estamos trayendo en esta oportunidad la revelación del amado Espíritu Santo. Y esta revelación es única, que dice que Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a orar, quiero que oremos para poder empezar Amado Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, Padre. Amado Espíritu Santo, si no fuera por tu gracia y por tu voluntad, no estuviéramos en este lugar, Señor. Por eso, Padre, nos encomendamos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos, amado Espíritu Santo. Y que tú puedas estar trayendo discernimiento, Señor, a tus hijos, Padre, a estos siervos de Dios. Siervos, Señor, con larga trayectoria, Dios mío, las cuales respeto, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, Señor. Pero tú, amado Espíritu Santo, que tú convences al mundo de pecado, que tú convences al mundo de que estamos equivocados y errantes, Señor, que tú nos puedas traer discernimiento en esta hora. Amado Dios, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Tome asiento, iglesia. Como decíamos, iglesia, verdaderamente estamos trayendo esa revelación. De hecho, cuando yo adquirí esta revelación de que Jesús es el Cristo, a mí verdaderamente me hacía falta poderosamente, porque yo entendía de poder decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no he evangelizado? Porque en Argentina se ha estancado el evangelio. En Argentina se predica solamente en las 4 paredes. Ya no se sale a evangelizar afuera. Se ha perdido. Excepto de evangelizar afuera, se hace solamente campañas. De hecho, a mí me gustaba muchísimo hacer las campañas porque me gusta organizar eventos. Pero no es el método para poder evangelizar. No es el método para poder enseñar que Jesús es el Cristo. Y este es el método, dice la palabra, que para esto se escribió toda la Biblia. Para que nosotros podamos conocer el autor de la palabra del Señor. Y el autor es uno solo. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Que para esto se había escrito los 66 libros de la Biblia. Pero para que nosotros podamos entender claramente por qué es Jesús el Cristo, hace rato mi pastor les estaba hablando acerca del Mesías. Mesías Cristo. Ese es el significado. Pero para que sea cumplimiento, tenía que tener su oficio y 3 oficios fundamentales. Que es el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote. Esos 3 fundamentales, principio y oficio, solamente lo cumplió un solo hombre. Y ese hombre es Jesús. Recordemos que muchas veces cuando hablamos de Jesús, claro, porque Jesús era Dios, pero recordemos que Jesús, dice la palabra del Señor, que se despojó de todos sus atributos celestiales, se despojó de todos sus atributos y se halló, dice, en la condición de hombre. Y fue hombre el que pudo vencer a Satanás, el que pudo pagar el precio del pecado. Amén. Ese es el principio por las cuales hoy estamos en este lugar. Y de hecho, cuando yo me percaté de esto, yo no podía ni siquiera decir Jesús el Cristo. A mí me golpeó tanto esta palabra. De hecho, la había leído tantas veces, pero sin tener el discernimiento, sin entender que realmente quién era Jesús. A mí me golpeó muchísimo. Yo decía, no, pero ¿cómo? ¿Por qué tanto Jesús el Cristo? ¿Por qué tanto Jesús el Cristo? Cuando llegaron los pastores, los pastores de
de Colombia, de México, allá a Mendoza. ¿Por qué tanto? Porque no entendía, mis hermanos. La palabra del Señor dice ahí en Corintios que Satanás se encargó ¿de qué? De que nosotros no entendamos claramente el Evangelio. Dice que la palabra cegó. Y para que nosotros no podamos ver claramente el Evangelio. Para que nosotros no podamos entender claramente el Evangelio. Para que nosotros solamente prediquemos la cáscara del Evangelio. Solamente para que nosotros prediquemos lo que está en el contorno del Evangelio, pero no el núcleo del Evangelio, el fundamento del Evangelio, que es Jesús el Cristo. Pudimos ver ahí hace rato con nuestro pastor realmente por qué tanto esperaban al Mesías. Judíos, todos los judíos esperaban tremendamente al Mesías. ¿Por qué lo esperaban? Porque en Él tenían la solución a sus problemas. En Él estaba la libertad. Vemos claramente ahí cómo la mujer samaritana esperaba tremendamente. Cuando se encontró con Jesús, Él dijo, me parece que tú eres el Mesías, el Cristo. Y Jesús le dijo, sí, yo soy. ¿Pero por qué? Porque ella le dio solución a su problema. Amén. Ese es el problema fundamental del hombre. El problema fundamental del hombre es que estamos separados de Dios. Cuando no tenemos la visión clara, cuando no entendemos el evangelio genuino, estamos separados de Dios. Yo pregunté una ocasión a un pastor allá en Mendoza, pastor, ¿usted cree que la humanidad está separada de Dios? Y él me dijo, no, mi hermano, si se acercan a Dios no están separados. Pero viendo aún los cristianos, están separados de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dice ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Quiero que lo lean, por favor. Primero de Juan, capítulo 5, 1. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, también al que ha sido engendrado por Él. Esto quiere decir, hermanos, según este texto bíblico, si nosotros lo podemos discernir claramente, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Amén. Porque hoy por hoy, para acercarse a Dios, de hecho, entre comillas, la mayoría dice, pero todos somos hijos de Dios. Hablando así verbalmente, ¿los católicos serán salvos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es el Cristo. En el versículo anterior nos decía que tan solamente para obtener la vida teníamos que creer que Jesús es el Cristo. Y ahora este versículo nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Muchas veces la iglesia está igual que Nicodemo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Le dijo, ¿verdad?, a Jesús. Pero Jesús le estaba hablando de este nacimiento, del nacimiento espiritual, de este nacimiento principal, que solamente la persona nace de nuevo entendiendo y comprendiendo quién es Jesús el Cristo. Y por esa razón es que el cristiano hoy tiene diferentes problemas, porque no creen. Los judíos entendieron en que el Mesías tenía la solución de sus problemas, pero los judíos lo tuvieron. La palabra dice ahí en Primera de Juan, en San Juan, 1:14 dice, 1:12, a los suyos vino
mas los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es la palabra, mi hermano, de que muchas veces el Señor viene a los suyos y los suyos no lo reciben. ¿Por qué? Porque no se percataron que el Mesías estaba con ellos. No se percataron que el Cristo andaba con ellos. No se percataron que era Él la solución a sus problemas. Pero para que Él, Jesús, este Jesús, sea el Cristo, tenía que tener estos tres oficios fundamentales, la cual vimos el verdadero rey y hoy vamos a ver el verdadero sacerdote. Dice la palabra ahí en Romanos 3:10. Y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. O sea que la paga del pecado es muerte. Pero alguien tenía que venir, ¿a qué? A darnos vida, a obtener vida, a poder entender que nosotros estábamos muertos. Y para entender esto, ¿por qué estamos muertos? ¿Por qué estábamos? Hoy de las veces cuando hablamos de pecado, mucha de la gente dice, no, pero si yo no tomo, no soy idólatra, no soy, por ejemplo, por decirte, no soy mujeriego, no, yo soy normal, no soy asesino, yo creo que no tengo pecado. Pero recordemos bien que Adán no era idólatra, Adán no era homicida, Adán no se drogaba, no tomaba, pero tenía un problema fundamental, que nació el pecado. ¿Cuál fue? La desobediencia. Ellos desobedecieron. Ahí en Génesis vamos a ver el hombre natural. Por favor, quiero que vayan a Génesis capítulo 2, 17, donde Dios bendice al hombre. Vamos a ver mucho de la Biblia, porque para eso es el Evangelio de la Biblia. Porque tenemos que entender qué es el Evangelio de la Biblia, ¿verdad? Dice Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mis hermanos, no era el fruto, no era el árbol, sino que era la palabra de Dios. Ese tan solamente que les dijo, no comas de este árbol. Eso fue el pecado, la desobediencia. Pero hoy por hoy en las iglesias pasamos por alto la desobediencia de Dios. De hecho, allá en Mendoza, por ejemplo, mi primo que está en una iglesia, él sin embargo es líder de uno de los jóvenes y hoy es líder de matrimonios. Pero ¿cuál es el concepto que les doy ahora? De que él no está casado. Y la palabra del Señor dice que te cases. ¿Y qué pasa? Aún así siguen trabajando. Ahora piensen ustedes, esa persona cuando muera, ¿se irá con papá? ¿Se irá al cielo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desobedece a la voz de Dios. Desobedece a la palabra de Dios. Ese es el pecado más grande del cristiano.
desobedecer a la palabra de Dios. Y por eso tuvo que venir este Cristo. Por eso tuvo que venir este Jesús, el Cristo, para hacernos entender que no es las consecuencias la que nos trae a la muerte, sino la desobediencia. Pero hoy nosotros clasificamos los pecados. El pecado más grande, ponerle la borrachera, ¿verdad? Cuando un cristiano se emborracha, no, pero aquel hermano se ha emborrachado. No, pero aquel hermano sigue mintiendo. Pero ¿qué pasa con el que roba? ¿Qué pasa con el que no hace caso a la palabra de Dios? De hecho, las personas mismos, hoy por hoy, con el chismoso, con aquel que contienda, la palabra del Señor que dice que no entrarán en el reino de los cielos todos aquellos que tengan contienda, disensiones, herejías, pleitos, y ahí aclara. Pero nosotros nos hemos puesto a ver solamente el pecado de los ojos, no el pecado espiritual. El pecado espiritual es la desobediencia a Dios, hermanos. Y para esto tuvo que venir este Jesús, el Cristo. Y tuvo que ser el Cristo, porque tuvo que entender que Él es el verdadero sacerdote. Recordemos bien, si nosotros nos vamos allí al Levítico capítulo 17, versículo 1, ¿para qué fueron hechos los sacerdotes? Levítico 17:1, por favor, podamos ver ahí, ¿para qué fue y por cuál es el propósito que Dios ha creado al sacerdocio? Y dice la palabra del Señor: porque la vida de la carne es en la sangre, esta yo no os he dado para conocer, para hacer la expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Quiere decir que solamente el sacerdote podía entrar delante del templo de Dios ofreciendo este sacrificio de sangre. ¿Por qué? Porque en el sangre está la vida. En la sangre, cuando una persona se desangra, ¿qué pasa? Automáticamente muere, ¿verdad? Cuando una persona se desangra totalmente, la persona ya no tiene conocimiento, porque no le entra la sangre al cerebro y la persona está muerta. Lo mismo pasa hoy por hoy. Amén. Pero para esto había creado al sacerdote, para que el sacerdote entrara en el templo de Dios y ofreciera sacrificios, la expiación. Por esa razón de que vemos ahí en Hebreos 9:22, también que habla, y dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Eso es lo que está hablando la ley de Dios, lo que Dios determinó, que solamente había purificación con sangre. De otra manera era imposible de que sea la purificación, la expiación de pecados. Pero solamente esto cumplió un solo hombre. Este hombre que vino inocente, este hombre que no tenía ni siquiera que morir, pero él vino para poder hacer la voluntad de su Padre. Ahí en Isaías capítulo 53, 1 y 12 dice lo siguiente: Isaías 53 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca
no hay para creer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo, para que deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, como por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por las llagas fuimos nosotros curados. Jesús, el Cristo, tenía que cumplir este oficio de ser un verdadero sacerdote, de entrar a la cruz del Calvario y morir ahí, derramar su sangre. Este Jesús, el Cristo, imagínense que la redención de dar, ahí podemos ver, ahí en Gálatas capítulo 1, 4, vamos a ver mucho la Biblia, porque de hecho vamos a estar mencionando todos los versículos. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Escritura ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente, del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesús no vino a hacer su voluntad. Jesús no andaba por su propia cuenta, sino que para ser Jesús el Cristo tuvo que ser obediente. Y tuvo que hacer solamente la voluntad de su Padre, que es Dios. Por eso Él tuvo que convertirse en verdadero sacerdote, porque cuanto los otros sacerdotes pecaban y morían delante del altar. Mi pastor ya les explicó un poquito acerca de lo que era el sacerdocio real antiguamente, el sacerdocio del Levita. Aquellos sacerdocios terrenales. Pero esos sacerdotes, aún ellos mismos tenían que hacer expiación por sus propias vidas. Aún ellos mismos tenían que limpiarse de toda inmundicia de su cuerpo. Pero este Jesús el Cristo ha entrado una sola vez delante del altar y no entró nunca más. Mire si vale la pena creer. Mire si vale la pena aferrarse y ser obediente a Dios. Pablo decía que en la obediencia está la ganancia. Y esto es la voluntad de Dios, de que Él tenía que ser un verdadero sacerdote y la redención eterna. Él nos dio una redención eterna. Ahí en Hebreos 9:12, donde nos habla y nos dice que Él nos dio una redención eterna. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una redención eterna. Dile al que esté al lado tuyo, somos eternos. Amén. ¿Somos eternos o no somos eternos, iglesia?
Porque tenemos esa redención de la eternidad, mis hermanos. Pero ¿por qué tenemos esa redención? El precio de este Jesús, el Cristo. Pero por eso tenemos hoy esa redención eterna y somos eternos. Mire si no vale la pena seguir a este Cristo maravilloso. Alguien decía, ¿qué importa si tengo que vivir aquí 80 años en esta tierra y después morir, pero gozarme con Cristo toda una vida? A su nombre. Porque eso es, mis hermanos, lo que vino a hacer este Jesús el Cristo, a darnos una redención eterna, a darnos una vida eterna. Por Él hoy tenemos la entrada libre delante del Dios Padre, en el lugar santísimo. Por eso dice el apóstol Pablo, hoy ustedes son los reales sacerdotes, que podemos entrar hoy podemos entrar sin ninguna cuerda, como decía nuestro pastor, sin ninguna soga, sin ninguna campanilla, para ver en qué momento íbamos a morir, en qué momento íbamos a caer, en qué momento nosotros íbamos a estar ahí tendidos. Pero hoy podemos entrar delante del Señor, delante de Dios confiadamente. Por este sacrificio, por este precio, por eso Jesús, tuvo que ser el Cristo. Y este Cristo fue quien dio el real sacerdocio, el verdadero sacerdote. Hubo sacerdotes, sí. De hecho, Dios le ha dado una cierta redención para que todos puedan estar delante de Dios. Él dijo algo muy claro cuando estaba aquí en la tierra: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino aquel que me envió. Y de hecho, yo no lo he hecho a nadie, porque yo he venido a salvar de lo que se había perdido. Jesús el Cristo vino a salvar de lo que se había perdido, de lo que ya no tenía solución, de lo que tenía estos tres problemas fundamentales, que es el pecado, la separación de Dios y Satanás. Vino a solucionar estos tres problemas, y solamente se soluciona creyendo en Jesús el Cristo. De otra manera no hay solución, mi hermano. Es imposible vencer a Satanás. Vimos ahí como rey de reyes, el que venció a Satanás. Es el único que venció a Satanás. No hubo otro hombre. ¿Y sabe qué? Una cosa más. Satanás sabe por qué se enceguece. ¿Sabe Satanás por qué se hace la bronca con todos los hijos de Dios? Porque Jesús lo venció siendo un hombre. Eso es lo que le duele ahora a Satanás. Eso es lo que ahora lo irrita a Satanás. Por eso Satanás ha escondido este evangelio, ha escondido este núcleo de la Biblia. Satanás dice, bueno, que crean en Jesús, no me afecta. Que evangelicen, no me afecta. Que crean en Jesucristo, tampoco me afecta. Que hagan, que prediquen toda la cáscara. Pero cuando tocamos a este Jesús el Cristo, el verdadero Rey, quien venció a Satanás, ahí se enfurece. Porque este hombre lo venció a Satanás. Por eso, iglesia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Creyendo en esta revelación de Pedro, somos más que vencedores. Porque ya papá ya venció a Satanás. Papá ya está derrotado a Satanás. Pero muchas veces yo escuché a los hermanos: mire, mi pastor, no he podido venir a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Es que el diablo no me deja venir. Satanás
se ha enfurecido conmigo totalmente. Usted sabe, mi pastor, que estaba por venir a la iglesia, pero Satanás se ha encargado de no venir. ¿Por qué será? Porque no creemos que Cristo ya lo venció. Y si no creemos que Cristo lo venció, nosotros tampoco lo podemos vencer. Amén. Y eso es lo que hoy nos hace entender la palabra del Señor. A su nombre. Por esa razón que Él tenía que ser el verdadero sacerdote, para pagar las consecuencias del pecado. Entendemos también por qué, ahí si hablamos del Antiguo Testamento, vamos ahí un poco a Génesis, capítulo 14, vamos a ver el padre de la fe, que muchos lo tenemos como patriarca primero, que es Abraham. Tuvo que rendir ciertas ofrendas. 14, versículo 18 dice lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó y le ofreció a Abraham dos cosas importantes. ¿Qué le ofreció? Pan y vino. ¿Por qué le ofreció? Porque dice la Escritura que Abraham fue a dar los diezmos, ¿a quién? A Melquisedec. Del motín de lo que había sacado, fue a dar los diezmos a este sacerdote, porque era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y a quién se da los diezmos? A los sacerdotes, ¿verdad? Pero a Dios ante todo. Pero este Abraham fue y dio ahí a Melquisedec. Y Melquisedec le dio pan y vino. Ahora, ¿qué comunión tiene esto con este Cristo maravilloso? Cristo dijo algo importante: mi cuerpo es el pan y mi sangre es el vino que será derramado por todos ustedes. Mi cuerpo que fue sacrificado es el pan, y este pan no viene de la tierra. Este pan no fue criado en la tierra, sino que fue engendrado de arriba. Fue venido de allá del cielo. Por eso Jesús el Cristo dice: yo soy el maná del cielo. Cuando les dijo: yo soy el pan de vida, todo aquel que coma mi carne va a tener vida. Y los judíos creían que habían descendido el maná del cielo cuando creían que era el pan del cielo. Pero Jesús les dijo: ustedes no comieron, vuestros padres no comió el pan del cielo, sino que yo soy el pan del cielo. Y esto es el sacrificio. Por eso Cristo es. Y dice la palabra del Señor que lo exaltó a lo sumo y le dio, vamos a ver ahí en Hebreos 5, 6. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Según el orden de Melquisedec, tú eres el real sacerdote. Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Pero le dijo: tú eres el real sacerdote. Por eso que Jesús el Cristo tuvo que convertirse en el verdadero sacerdote. Este es el verdadero sacerdote que entró una sola vez y tuvo que ser. Melquisedec era el sacerdote terrenal de la tierra, pero Jesús el Cristo fue que entregó el sacrificio, no acá en la tierra, sino allá arriba. Por eso hoy tenemos redención.
Jesús el Cristo es el sacerdocio de Melquisedec, pero celestial. No es terrenal, iglesia. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Él es el verdadero sacerdote. Y lo más importante, la tercera parte que vino a hacer cumplir el verdadero profeta. Hoy buscamos en la vida muchas veces la profecía humana. Hoy buscamos saber qué nos van a decir aquellos profetas. Pero la profecía, si no está basada en la palabra de Dios, no tiene validez ninguna profecía, porque el profeta mayor es la palabra de Dios. Solamente aquí encontramos el profeta mayor, quien es Jesús el Cristo, el autor de esta profecía. Él es el verdadero profeta. Él es el único que pudo cumplir los mandatos de Dios. Por eso, iglesia, necesitamos entender que Él es el único que nos acerca a Dios. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro método para poder alcanzar a la gente a Dios, si no es por Jesús el Cristo. No hay otro método. No hay otro camino. Jesús ahí en San Juan 14:6 dice: yo soy la verdad y la vida y el camino que lleva al Padre, porque no hay otro. A su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie puede nacer de nuevo si no tiene a Jesús el Cristo. Nadie puede decir que voy a Dios, pero hoy hay muchos métodos que están usando para alcanzar a Dios. Hay muchos métodos, hay muchas maneras que están involucrando para alcanzar a Dios. La gente cree que directamente se puede llegar a Dios sin pasar por este camino que es Jesús el Cristo. No hay otro método, según la Biblia, no hay otro método, y no he encontrado otro método ni otra manera de acercarme a Dios. No sé si usted capaz haya encontrado alguna otra manera, pero la Escritura es clara cuando dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Amén. Entonces, ese es el único método, iglesia. Por eso es el verdadero profeta, porque Él es la verdad. Todos los demás profetas, fallaron. Grandes profetas del Señor fracasaron, fallaron. Podemos nosotros percatarnos ahí en la Biblia tantos profetas: Elías, Jeremías. Todos tuvieron un tiempo y hasta ahí llegaron. Pero solamente este profeta nos hace encontrar a Dios, nos lleva directo a Dios. Por eso la palabra de Dios fue solamente con un propósito: que creamos que Jesús es el Cristo. Y creyendo, por eso la iglesia primitiva predicaba constantemente de este Jesús el Cristo, porque solamente en Él tenía la solución de los problemas. Pablo, un varón tremendo en el Señor,
Un varón que fue constituido un grande en las Escrituras, porque era discípulo de Gamaliel, entendía más que nadie el Pentateuco, sabía más que nada, pero algo le faltaba. Algo le faltaba a Pablo. ¿Y sabe qué era? El camino a llegar a Dios. ¿Y quién es el camino? Jesús, el Cristo. Él es el único camino. Por eso Pablo, cuando entendió y comprendió que Jesús era el Cristo, porque Pablo tenía conocimiento de Cristo, sabía bien desde Génesis, todo el Pentateuco, conocía bien que este Cristo iba a venir a salvar a la humanidad, que este Cristo iba a venir a dar la solución a sus problemas. Pero cuando se percató de que Jesús era el Cristo, empezó con más poder, con más autoridad, a poder predicar a la iglesia y al mundo entero. Pablo es el único quien fue predicando la palabra por todo el mundo. ¿Y qué predicaba? Predicaba de la unción quíntuple, predicaba los 7 pasos del cristianismo, o predicaba quizás vuélvase a Cristo y va a ser una vida próspera, o quizás predicaba venga pacta con Dios para que tenga un grande casa, negocio. No, Pablo tenía un solo mensaje, que Jesús era el Cristo y en Él tenían la vida. Y este es el evangelio de la Biblia. Si nosotros no nos percatamos del evangelio de la Biblia, difícilmente vamos a hacer la evangelización, hermanos. Porque ¿qué es la evangelización? La evangelización es compartir el evangelio. Pero si yo no entiendo el evangelio, ¿qué es lo que voy a compartir? Por eso Jesús les preguntó ahí a sus discípulos y les dijo: vosotros, ¿quiénes piensan que soy yo? Porque Jesús temía, Jesús sabía que cuando Él se iba a ir, no iban a predicar lo que estaba el evangelio genuino de la Biblia. No iban a predicar lo que Él había fundado, sino que iban a predicar cualquier cosa. Hoy las iglesias están llenas, ¿pero por qué? Porque creemos en un Dios que nos da dinero, que suple nuestra necesidad. Creemos en el pacto que está ahí. Vuélvase, venga, traiga parte y usted va a tener. De hecho, Dios da, pero el Dios de este siglo, no Dios de arriba. Jesús dijo claramente cuando inició su ministerio: acercaos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El que tenga 2 túnicas, dele al que no tenga. ¿Dónde? Yo me pregunto, ¿dónde está ese evangelio de la prosperidad? Cuando dice Pablo que sé vivir y estas manos me han sido de testigos. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza, en la necesidad. ¿Dónde está ese evangelio de prosperidad? ¿No cree que usted que Pablo hubiera sido el millonario más grande del mundo? ¿No cree que Pedro hubiera sido el financiero más grande del mundo? Muchas veces conceptos bíblicos que tienen, no, pero somos hijos de Dios y por lo tanto somos príncipes y de hecho necesitamos estar en una sociedad alta. Concepto y mentira del diablo. El único príncipe de este mundo es el diablo. Él sí tiene todo la potestad, el enriquecimiento. ¿No es acaso a Jesús que le dio? Que lo prometió si Él le adorara. Le dijo: si postrado me adoraras, yo te daré todo lo que me dio los reinos, los gobiernos, la riqueza, el oro, el mineral. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito está, Satanás, que solo a Dios adorarás, a Él solo servirás.
el primer mandamiento de la palabra de Dios, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. A su nombre. A su nombre. Iglesia, este es la verdadera profecía de Dios, el verdadero profeta, la verdadera palabra. La verdadera palabra que hoy puede salvar a Bolivia es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es el que puede rescatar a todos los que están perdidos. Ahí dice la palabra del Señor, un día dice que les van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre llenamos la iglesia. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. ¿Y por qué dirá eso? ¿Es malo evangelizar? ¿Es malo sanar? ¿Es malo echar demonios? No, sino que lo malo es que están usando un nombre de Dios, de Jesús. Están usando, solamente usan sin conocerlo, sin tener discernimiento de quién es este Jesús el Cristo y qué oficio tenía que cumplir como rey, como sacerdote, como profeta. Este Jesús el Cristo, ese es el oficio de Jesús el Cristo. Por eso se hace hincapié mucho en este Jesús el Cristo. No hay otro hombre que pudo cumplir estos tres oficios fundamentales en esta tierra. Ninguno puede ser. Solamente Jesús el Cristo, y por eso le dio por sobre todo nombre el nombre de Jesús, el cual se adorará ya toda la humanidad que está aún en debajo de la tierra. A su nombre. Por eso, iglesia, es importante recalcar esto. Por eso hoy venimos, pero muchas dirán: ¿por qué tan solamente Jesús el Cristo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Pero ahí mismo dice, ahí vámonos ahí mismo, cuando habla acerca de la promesa, dice ahí en 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que éste venga a otro, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Este Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y de quién es el Espíritu? De Cristo. Amén. A su nombre. Entendiendo esta palabra, quiere decir que nosotros, si tenemos a Jesús el Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, y podremos hacer lo mismo que Pablo, lo mismo que Pedro, y lo mismo que estaban los discípulos predicando al Señor. ¿Acaso no la sombra de Pedro sanaba? Dice la Escritura que cuando solamente caminaba, la sombra de Pedro sanaba. Pero ¿quién estaba ahí? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la revelación de quién era Jesús el Cristo. Pero hoy la iglesia, mis hermanos, nos vamos mucho a eso, a la sanidad y al poder, y no queremos entender que esto es lo primero, que esto es lo fundamental: conocer al dueño y Señor por quien fue creada y escrito la Santa Biblia, que es Jesús el Cristo. Muchas veces nosotros queremos salir directamente a correr antes de aprender a gatear, a caminar, y luego salir al campo. Porque de hecho, mis hermanos, si no entendemos esto, no comprenderemos bien el hacer el evangelismo de la Biblia.
Porque es el evangelismo compartir esta palabra de que es Jesús el Cristo. Y por algo dice la palabra del Señor que está en nosotros el Espíritu Santo, que nos da conocimiento, que nos da discernimiento, y Él se encargará al mundo de convencer de pecado. O sea que el cristiano ni siquiera tiene que convencer, mis hermanos, solamente dar la palabra. Nosotros no hemos venido a convencer a nadie, solamente hemos venido a dar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de discernir la mente y el corazón. Él se encarga de convencer al mundo que está equivocado. Él se encarga de convencer a la humanidad que sin Cristo va a ser llevado al infierno y al lago de fuego, de azufre, donde está preparado para Satanás y sus demonios. Este amado Espíritu Santo que hoy está rebosando en este lugar, este amado Espíritu Santo que hoy nos da la prioridad y el privilegio de poder estar con ustedes en este día maravilloso. Y de hecho agradecemos totalmente, porque sin la ayuda de Él no haríamos nada, hermanos. Sin la ayuda de este Espíritu Santo, nada haríamos. Por eso es importante, y gracias a este Espíritu Santo podemos entender que Jesús es el Cristo, y en Él está nuestra solución. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dormidos? Sonríe que Cristo le ama, amén. ¿Se durmieron? De hecho, mis hermanos, es esto lo que venimos a traer de este verdadero profeta. Lo demás, quien Jesús abrió aquella cortina, dice que cuando Él había dicho: Señor, te encomiendo mi espíritu, y ahí es donde vamos a ver ahí en Mateo 27, 50, 53. ¿Alguien valiente lo puede leer, por favor? Mateo 27, 50 y 53. ¿Dónde están los valientes? El reino de los cielos, dice, ¿quiénes lo arrebatan? A su nombre. Sonríe que Cristo le ama, amén. Dice la Escritura, Mateo capítulo 27, versículo 50, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrió los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salió de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es el poder de Dios. Esto es el poder de Dios, iglesia. La resurrección de los muertos solamente ocurre cuando estamos fundados en que Jesús es el Cristo, porque en Él está la resurrección de los muertos. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere no morirá eternamente, porque yo le resucitaré para que entre en el día postrero. Donde yo esté, ustedes también estén. Ese es el verdadero profeta, la verdadera palabra de Dios. Creer en Jesús el Cristo. La resurrección existe cuando creemos en Jesús el Cristo. Solamente en Él. Y vio cómo hizo Dios. Abrió, se rasgó el templo. Se partió en dos.
de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque ya había un camino para encontrarse con el Padre. Ese es el camino para encontrarse con el Padre. Hoy podemos acercarnos a Dios, dijo el apóstol Pablo, que hoy nos podemos acercar a Dios confiadamente, porque Cristo es el único que nos da confianza. Por eso, iglesia, este es el verdadero profeta de Dios, Jesús el Cristo. A su nombre, quien vive. Con esto termino. Que el Señor les bendiga. Que Cristo maravilloso pueda darles revelación. Y falta más todavía, queda en la tarde. Quedan nuestros pastores todavía que vinieron de Guatemala, nuestros pastores. Vamos a dar un receso para poder almorzar. Pero no se despiste mucho. Si hay alguna duda, ahí está nuestro pastor Lenny, nuestros pastores, nuestro pastor Jorge, nuestro pastor Ángel. Ahí están nuestros pastores que puedan aclararlo. Cualquier inconveniente, cualquier duda que tenga, no se vaya sin la duda. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él vive, nosotros estamos aquí. Porque Él vive, nosotros estamos aquí. Por eso dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oremos al Señor. Les invito a ponerse en pie. Para esto voy a invitar a mi pastor Lenin, por favor, que pueda pasar a orar.